Mantente fresco este verano con el refrigerante AC Pro y ahorra con O'Reilly Auto Parts. Recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso al comprar un refrigerante seleccionado AC Pro que incluye manguera y manómetro. Realiza tus compras en tu tienda O'Reilly Auto Parts o en O'ReillyAuto.com. O'Reilly Auto Parts. Hola a todos y bienvenidos a Crimen en Serie. Soy Ainam y hoy vamos a continuar y terminar con el caso de Sheila Barrero. Si no has escuchado la primera y segunda parte, te aconsejo que pares este episodio y vayas al correspondiente al número 5 y 7 de esta temporada. No hay resumen, por lo que necesitas haber escuchado los dos anteriores para enterarte bien de la historia. Y como siempre, antes de comenzar, agradeceros una semana más vuestras escuchas y también recordar que toda la información que he sacado de este caso es de la página web de ensayos sobre investigación criminal Los Guantes de Simpson. Os dejo el enlace en la descripción. Hoy vamos a enfocarnos en unos testigos tardíos y que fueron muy cuestionados, pero poco investigados. Y después acabaremos con las diferentes suposiciones e hipótesis del caso. No os despistéis ni un segundo porque hay muchos datos importantes. Y ahora sí que empezamos. Hoy es viernes de podcast y vamos con el caso. El contenido de este podcast se basa en indagaciones extraídas de periódicos, libros, informativos, documentales y vídeos. Todo ello con el propósito de ofrecer entretenimiento e información. Es importante señalar que las opiniones expresadas son de carácter personal. Soy Ainam y esto es Crimen en Serie. Empecemos. Tras varios meses de análisis, se revisaron las 40 llamadas registradas en el entorno del crimen durante las horas en que se estima que Sheila fue asesinada. Llama la atención que esta revisión, que podría haberse realizado en unas horas o pocos días, se alargara tanto. Aún así, se encontró algo relevante. Una de esas llamadas, realizada a las 8 y 7 del 25 de enero, fue hecha por el presidente de una peña de cazadores a dos socios que se dirigían a una jornada de caza para comunicarles un cambio en la localización. Al ser entrevistados, los dos cazadores dijeron que tras recibir la llamada y mientras circulaban por la zona del área recreativa, vieron un coche parado en mitad de una curva. El conductor declaró que tuvo que frenar bruscamente y dar un volantazo a la izquierda para evitar colisionar, ya que el vehículo ocupaba parcialmente el carril contrario. A pesar del sobresalto, siguieron su camino sin detenerse ni comentar el incidente entre ellos. Tampoco avisaron a la Guardia Civil, ni mencionaron nada en la jornada de caza. Ni siquiera cuando, poco después, supieron que una joven había aparecido muerta en esa misma zona, aproximadamente a la misma hora. Uno de ellos afirmó que el coche era de color claro. El otro, que iba medio dormido, dijo que era oscuro. Estas contradicciones se suman a una reacción que, francamente, cuesta creer. Imaginemos una mañana fría, lluviosa y con niebla. Estás conduciendo por una carretera solitaria y te topas de repente con un coche parado en plena curva. Tienes que frenar de golpe y girar el volante para evitar un accidente. ¿No te sobresaltas? ¿No despiertas al copiloto si iba dormido? ¿No miras el coche al pasar junto a él? ¿No hablas ni mencionas nada de ello con tu acompañante? Sinceramente, parece improbable que una situación tan extraña pasara completamente desapercibida. No se trata de acusar, pero sí de señalar que parece claro que estos testigos ocultaron información por alguna razón. Aún más sorprendente es que la Guardia Civil no considerara oportuno tomarles muestras de ADN, ni rastros como huellas o cabello. Fue la representación legal de la familia de Sheila la que tuvo que solicitar esta medida meses después. Puede que para entonces ya se estuviera construyendo la acusación contra Borja y cualquier nueva variable, como estos testigos, resultara incómoda. En lugar de investigar las inconsistencias en sus declaraciones, los investigadores optaron por adaptarlas a su hipótesis. Según su versión,
el asesino adelantó a Sheila en un coche y le obligó a detenerse, lo que implica que hubo 2 vehículos parados en la carretera. Sin embargo, los cazadores afirmaron y reiteraron haber visto uno solo. Aún así, los investigadores concluyeron que como uno dijo que el coche era claro y el otro dijo que era oscuro, en realidad había 2 coches distintos. Esta deducción se incluyó en el informe oficial que apuntaba a Borja como culpable. Años después, cuando se volvió a preguntar a los cazadores, ambos reafirmaron que solo vieron un coche, sin ninguna duda. Como ya dijimos, parece extraña la actitud de los cazadores en su actuación sobre lo que hicieron, o mejor dicho, dejaron de hacer y de decir, sobre lo que ocurrió en la carretera, pero es que se descubrió una mentira bastante importante. Uno aseguró haberse enterado del crimen el lunes siguiente al leer el periódico en una cafetería de Oviedo. El otro dijo haberlo sabido el domingo por la noche, sin recordar si fue por su mujer o por los medios. Pero es que en 2018 uno de ellos reconoció que se enteraron esa misma tarde, la tarde del crimen, durante la jornada de caza, porque un participante, que era tío de Sheila, recibió una llamada informándole del hallazgo del cadáver. Se supone que la Guardia Civil en 2004 no conocía este dato, o prefirió no tenerlo en cuenta. Lo más llamativo es que estos 2 testigos permanecieron en silencio durante 5 meses, y cuando finalmente hablaron, mintieron. También se descubrió que recibieron 2 llamadas, aunque ambos afirmaron que había sido solo una. Es evidente que acordaron sus versiones antes de declarar, salvo por el detalle del color del coche. Todo lo demás coincide, lo cual refuerza la sensación de ocultación, que estén de acuerdo en decir cosas que son mentira. Lo incomprensible es que no se investigara más a fondo. Pero quizá, como ya se había hilado la acusación débil contra Borja, cualquier elemento que introdujera nuevas dudas podía ponerla en peligro. Una posible explicación es que, aunque no vieran nada especialmente grave, dudaran sobre si debían informar por temor a que les arruinaran la jornada de caza, haciéndoles esperar a la Guardia Civil o llamarles a declarar. Es moralmente reprobable, sí, pero una hipótesis más creíble que la de una simple omisión inocente. Como dato, os voy a contar un caso de un asesino que mencionan en Los guantes de Simpson, para haceros ver que se podía haber investigado otras vías que pueden ser interesantes y que no se hizo. Florencio Domínguez cometió entre 1979 y 2008 casi todos los delitos graves imaginables: asesinato, agresión sexual, secuestro, atraco, robo. Actuaba principalmente en zonas rurales de Asturias y León, y se le atribuyen al menos 3 asesinatos. Mató a 2 taxistas y lo intentó con otro, casi siempre disparando por la espalda y en la cabeza con pistola o escopeta. A veces actuaba solo, otras con cómplices. 3 identificados, otros aún no. Solía moverse por zonas apartadas y dormir en el monte, en cabañas o casetas abandonadas. En agosto de 2008 comete su último asesinato, esta vez con un cómplice. Asesinan a un taxista para robarle la recaudación. Le piden que los lleve desde Ponferrada hasta Bembibre y al llegar a las ventas de Albares lo desvían a un descampado. Allí le disparan por la espalda. Huyen a pie tras no conseguir arrancar el taxi. Una semana después es detenido en Cistierna, León, en una feria, tras enfrentarse a 2 guardias civiles. Llevaba el arma usada en ese asesinato y en 2 intentos de homicidio previos en Salamanca. Una pistola Tanfoglio de 8 milímetros, modificada artesanalmente para disparar munición del calibre 6.35. Florencio murió meses más tarde en prisión de un infarto. Su último cómplice fue condenado como coautor del crimen. Hay muy poca información sobre este sujeto, y no está claro si en enero de 2004 estaba en la cárcel o no. Aunque los delitos que se le atribuyen tras su paso por prisión empiezan en 2006, podría haber salido antes o haber gozado de permisos de fin de semana. Si estuviera documentado que en enero de 2004 estaba preso, quedaría descartado como sospechoso, pero si no, es una línea que merece investigarse.
Es relevante que varias de sus víctimas murieron por disparos en la cabeza desde atrás y que el arma con la que cometió sus crímenes, la Tanfoglio modificada, es exactamente del mismo tipo que los investigadores identificaron como la utilizada contra Sheila. No digo que sea la misma arma, quiero creer que eso se comprobó, pero el patrón y el arma me parecen datos muy importantes. Una curiosidad, quizá una coincidencia sin más, pero cuando lo estuve investigando, es que los apellidos de sus primeras víctimas eran Barreiro y Barroso, y Sheila se apellidaba Barrero. Ya sé, es solo una anécdota, pero me llamó mucho la atención y tenía que decirlo. Sí es cierto que hasta donde se sabe mató solo a hombres y siempre en el contexto de robos, pero hay muchas lagunas sobre su historia. De hecho, ya os he mencionado que hay violaciones y quién sabe lo que pudo hacer realmente. Además, aunque Florencio está muerto, actuó con cómplices. Uno de ellos está identificado y estuvo en prisión. Ahí también hay una vía de investigación interesante. Os voy a hablar ahora vamos a cambiar de tercio, vamos a dejar este tema y vamos a hablar de la ruta y las horas del asesinato de Sheila. Entre el puente de Cabo Hayes y la Collada hay algo más de 7 kilómetros. Es un trayecto en ascenso que puede hacerse en unos 8 minutos con buen tiempo y de día, aunque con mal tiempo o sin iluminación puede alargarse un par de minutos más. La ruta atraviesa dos pequeñas localidades, Cabo Hayes de abajo y Cabo Hayes de arriba, con algunos pasos de peatones, pero es directa, sin desvíos ni semáforos. La Collada es un área recreativa situada a la derecha, en dirección de Gaña, justo en la curva que forma la carretera en lo alto del puerto. La visibilidad en esa curva depende mucho de la vegetación entre la cuneta y el área recreativa. Hay épocas en las que se ve bastante bien y otras en las que la vegetación es alta y muy densa. Eso puede comprobarse realmente en el Street View a lo largo de más de una década. Actualmente hay bastante vegetación y poca visibilidad, pero en 2004 parecía estar más despejado. Aunque era una carretera de montaña poco transitada por la noche y los fines de semana, no era un lugar completamente solitario. En 2004 había más movimiento. Por allí pasaban quienes viajaban entre pueblos de Asturias y León y además había tráfico de camiones por la actividad minera de la zona. Una de esas minas, a cielo abierto, tenía su acceso justo en el límite entre Asturias y León, al lado del área recreativa, aunque los fines de semana no había actividad. También era habitual que grupos de cazadores se reunieran en la Collada para luego dirigirse a los cotos. De hecho, la hermana de Sheila contó que ese domingo había prevista una reunión de cazadores allí, aunque al final cambiaron de lugar y se juntaron en Cerredo. Si tomamos como válidas las horas aproximadas que se manejan, Sheila y su acompañante habrían salido del pub poco antes de las 8 de la mañana y se habrían separado en el puente de Cabo Hayes hacia las 8:05. Eso situaría a Sheila llegando a la Collada en torno a las 8:15. Ese es un cálculo medio dentro de un intervalo corto, pero significativo. Esa misma hora, las 8:15, es la que los investigadores establecieron como referencia, lo que nos deja un margen probable entre las 8:10 y las 8:20. También sitúan el paso de la partida de cazadores por el Alto de Cerredo en esa misma franja horaria. Tenemos, por tanto, el Peugeot 206 de Sheila tomando la curva del Alto de Cerredo hacia las 8:15 de la mañana. Y aquí podemos iniciar la hipótesis de los investigadores en relación con la previsibilidad, ¿vale? Vamos a ello. Sheila solía terminar de trabajar entre las 6 y las 7 de la mañana. Después casi siempre se tomaba algo o comía un bocadillo en otro pub y acababa su jornada entre las 7:30 y las 8:30, momento en el que se marchaba a dormir. Hasta ahí todo dentro de lo habitual. Pero a partir de ese momento empiezan las variables. Podía quedarse en Villablino, en casa de su hermano, o volver a Degaña. Si se marchaba, podía hacerlo conduciendo su coche o el de su padre, como pasajera de algún amigo o vecino, o incluso combinando varias de esas opciones. En las semanas previas había hecho uso de todas estas posibilidades, lo que hacía muy difícil prever con exactitud sus movimientos. Y esa noche en concreto, ni siquiera ella misma tenía claro qué iba a hacer.
De hecho, la semana ya había empezado con un cambio de planes. Inicialmente no tenía pensado trabajar el viernes, pensaba quedarse en Gijón y viajar a Degaña el sábado, probablemente por la tarde. Pero el miércoles cambió de opinión y decidió viajar el viernes por la mañana. Al hacerlo, aprovechó para dejar su coche en un taller de Villablino, para mantenimiento y reparaciones pendientes. Su padre la recogió y la llevó hasta Degaña. Este cambio de plan provocó que Sheila se quedara sin coche para ir a trabajar el sábado. El viernes utilizó el vehículo de su padre, pero parece que el sábado no estaba disponible. El viernes por la noche, ya en el pub, comentaba con sus amigos que no tenía cómo ir. Su jefe le ofreció llevarla si no encontraba a nadie, y uno de sus amigos insistió bastante en ir a recogerla. Ella no se comprometió y siguió sin tener una decisión clara durante la tarde del sábado. Poco después de las 8, cuando su padre volvió a preguntarle, respondió que aún no lo sabía, que quizá iría con un vecino o la recogería su jefe. Finalmente decidió aceptar la oferta de su amigo para que la recogiera sobre las 10:30 de la noche. Es importante entender esta secuencia, porque refleja lo poco predecible que era todo. Que el amigo la llevase no implicaba necesariamente que también la trajera de vuelta, especialmente considerando que probablemente bebería durante la noche. La opción más lógica, si no encontraba a nadie de confianza, era que se quedara a dormir en casa de su hermano Elías, como ya había hecho en otras ocasiones. No fue hasta bien entrada la madrugada cuando el mecánico le llevó el coche, resolviendo de forma inesperada el problema de regreso. A partir de ese momento, lo más probable es que Sheila volviera sola a Degaña en su propio coche, aunque siempre existía la posibilidad de que alguien más se apuntara a última hora. Hasta aquí los investigadores lo tienen claro. ¿Qué pasa? Que ahora con el testimonio de los cazadores, pues la investigación cambia radicalmente el enfoque. Hasta entonces se barajaba hipótesis muy diversas. Si se había encontrado con su asesino en ruta o en la collada, si alguien había aprovechado una parada imprevista para entrar en el coche, o si todo había comenzado ya dentro de Villablino. Pero el coche detenido que vieron los cazadores indicaba que algo había pasado cerca del lugar donde fue hallado, y a partir de ahí se asumió que todo sucedió en esa zona. Eso no significa que no hubiera otras posibilidades. Por ejemplo, que recogiera a alguien tras salir de Cabo Hayes y que el intento de secuestro se produjera más adelante, en el puerto, dividiendo la acción en dos escenarios distintos. Pero los investigadores tenían buenas razones para centrar la escena en ese punto. Plantearon que el asesino estaba aparcado en algún punto del trayecto esperando a que pasara Sheila para luego seguirla. Se habría colocado delante de su coche frenando hasta obligarla a detenerse. Consideraban que Sheila debía conocer al autor, o al menos reconocer su vehículo, ya que la calzada es ancha y si se hubiera sentido en peligro podría haber esquivado el coche o dado marcha atrás. Pero para mí esta teoría no es tan simple. Si alguien estaba esperando o sabía con certeza que Sheila iba sola o simplemente no le importaba si iba acompañada. En cualquier caso, adelantar y obligar a detenerse en una carretera de montaña mojada y con escasa visibilidad no solo es arriesgado, sino también una maniobra agresiva que pondría en alerta a cualquiera, conocido o no. Otra posibilidad es que el agresor esperara en la collada con su coche atravesado simulando un accidente o incluso a pie, fingiendo una emergencia. Pero dejar un coche cruzado en mitad de la carretera es igual o más peligroso que adelantar. Una alternativa más viable sería que el autor estuviera a pie con su coche oculto, quizás en el área recreativa. Desde ahí podría haber salido a la carretera con alguna excusa o incluso algún disfraz, logrando que Sheila se detuviera sin levantar sospechas. No está claro por qué esta hipótesis no fue la principal para la Guardia Civil, pero probablemente tenga que ver con las dificultades de identificación y con otro motivo que ya veremos más adelante. Bien, pues la Guardia Civil plantea que tras detenerse ambos vehículos, el asesino se acercó al Peugeot y habló con Sheila a través de la ventanilla del conductor, que estaba medio bajada. Consideran que ella le conocía y que por eso abrió la puerta trasera izquierda permitiéndole entrar. Sin embargo, no se explica cómo el agresor logró que ella desbloqueara los seguros que Sheila solía llevar activados. Esto plantea dudas sobre si fue por engaño, amenaza o algún descuido.
Se detectó humedad en la parte trasera izquierda del coche, lo que llevó a los investigadores a deducir que el asesino accedió por esa puerta. Pero no se encontraron rastros de humedad en otras zonas ni huellas claras, por lo que también se ha sugerido que esa humedad pudo haberse producido más tarde tras abandonar el coche. Una vez dentro, el agresor se habría situado en el centro del asiento trasero y disparado a corta distancia. La hipótesis principal es la de una ejecución inmediata, aunque se barajan otras posibilidades: que el asesino obligara a Sheila a conducir y disparara ante un movimiento brusco, o incluso que se le disparara el arma accidentalmente. La reconstrucción más fiable sitúa a Sheila inclinada hacia su derecha, con la cabeza girada hacia la izquierda, y al asesino apuntando desde el centro trasero. El disparo fue realizado con el cañón apoyado en el occipital, lo que explicaría el trayecto del proyectil y los daños en la luna delantera y el salpicadero. El acceso al coche es quizá el punto más débil de la hipótesis oficial. Entrar en un vehículo cerrado y con los seguros activados requiere un grado de previsión difícil de controlar. También es arriesgado pensar que el asesino confiara tanto en que Sheila le dejaría entrar sin resistencia. En cuanto al disparo, el escenario planteado, tirador detrás, brazo extendido, encaja con la trayectoria, pero plantea interrogantes. ¿Por qué Sheila se inclinó justo en esa posición? Tal vez reaccionó a algo fuera del coche o intentaba mirar hacia atrás, pero no hay certeza. Tras el disparo, el asesino habría salido del coche, abierto la puerta del conductor y desplazado el cuerpo de Sheila hacia el asiento del acompañante. Luego condujo el Peugeot hasta el área recreativa y allí recolocó el cadáver en el asiento del conductor, con los pies correctamente posicionados, la llave en el contacto, el freno de mano activado y una marcha puesta. Esta segunda manipulación, innecesaria desde el punto de vista práctico, resulta sorprendente y arriesgada, pues su coche seguía en la carretera, aumentando la probabilidad de ser descubierto. Los investigadores consideran que esta segunda colocación obedece a una motivación simbólica, quizás como una señal de respeto o afecto hacia la víctima. Se descarta, en parte, una motivación funcional, como hacer parecer que Sheila dormía, ya que el riesgo asumido es muy alto a cambio de una ventaja dudosa. Esta manipulación es clara. Se confirma la doble manipulación del cadáver, primero al asiento derecho y luego de vuelta al conductor. La distribución de la sangre apoya esta secuencia. Hay restos tanto en la zona central del coche, freno de mano, palanca de cambios, como en el asiento derecho, donde parece que la cabeza de la víctima reposó un tiempo. Aunque algunos proponen que el cuerpo no se desplazó completamente, esto dificultaría la conducción, ya que obstruiría el manejo de los mandos. La hipótesis más viable es que el cuerpo fue trasladado del todo al asiento derecho, con la cabeza junto a la puerta y las piernas bajo el salpicadero, y desde allí fue recolocado en el asiento del conductor. En la ventanilla trasera derecha se hallaron señales compatibles con contacto manual y roces de ropa, probablemente causadas durante el movimiento del cuerpo. Ensayos prácticos demostraron que trasladar un cuerpo desde los asientos delanteros es difícil, mientras que al hacerlo desde atrás resulta más fácil, lo que refuerza la idea de que el asesino actuó desde la parte trasera. Además, pudo moverse directamente al asiento del conductor sin salir del vehículo. También se encontraron marcas de presión en el muslo de Sheila, probablemente de los dedos del agresor, durante uno de los traslados. Después de recolocar el cadáver, el asesino regresa apresuradamente a recoger su coche, que había dejado en la carretera, y abandona el lugar. Los investigadores sostienen que el crimen fue planificado basándose en las precauciones adoptadas: elegir un lugar aislado, actuar de noche, retirar el coche de la víctima de la carretera y dejarlo aparcado correctamente, con la víctima sentada en su lugar. Sin embargo, esta interpretación entra en contradicción con la afirmación de que el traslado del vehículo aumenta exponencialmente el riesgo para el asesino, dado el momento, el lugar, el estado del tiempo y la forma de ejecución. Esta maniobra se califica a la vez de precavida y de innecesaria. Respecto al número de implicados, se afirma que no hay pruebas de participación de más de una persona, lo cual no descarta que otras pudieran intervenir
en tareas distintas, como el movimiento del cadáver o la manipulación de la escena. La explicación oficial cae en una contradicción al considerar simultáneamente que mover el coche es un acto de prudencia y un aumento considerable del riesgo. Además, la decisión de dejar su propio coche parado en la carretera mientras la traslada el de la víctima resulta poco creíble, habiendo alternativas mucho más lógicas y seguras. Podía haber dejado su coche en un camino claramente visible, a solo 5 o 10 metros de la carretera. También podría haber dejado el coche de Sheila en ese mismo camino o en la entrada del área recreativa, lugares más discretos y menos expuestos. Incluso habría sido más razonable simular un accidente, dejándolo caer por la pendiente, que aparcarlo visiblemente frente a la cabaña, como si lo expusiera deliberadamente. Estas decisiones refuerzan la sensación de que la conducta del asesino no responde únicamente a un cálculo racional, sino que hay elementos poco explicables desde la lógica del riesgo. Todo apunta a que el coche visto por los cazadores no era el Peugeot de Sheila. Si se parte de que sus declaraciones son veraces, no hay forma de sostener que fuera el coche de la víctima. El color, las apreciaciones sobre el color son contradictorias. Uno dice que es claro, otro oscuro, y poco fiables, dada la mala visibilidad, la oscuridad, la lluvia, la niebla. Además, el color claro es demasiado genérico como para servir de prueba a favor o en contra. El tamaño del coche, ambos cazadores lo describieron como de tamaño normal o mediano, no pequeño. Uno de ellos, con experiencia profesional en vehículos, conducía ese mismo día un Peugeot 206 como el modelo de Sheila y no reconoció similitudes. Incluso sugirió que el coche que vio era similar a un Renault Scenic o un Peugeot 307 con 5 puertas y probablemente moderno. El tema de las luces es la prueba más contundente. Ambos declararon que el coche tenía las luces de cruce encendidas y sin focos fundidos. Sin embargo, ya sabemos que el coche de Sheila tenía una luz de cruce fundida en el foco delantero izquierdo, algo confirmado por amigos y técnicos. Esta diferencia basta para descartar que el coche de Sheila fuera el que vieron los cazadores. Esto elimina hipótesis como que Sheila recogiera al asesino haciendo autostop, que el asesino estuviera escondido en su coche desde el principio, por lo que todas las hipótesis tienen que explicar la presencia del coche del asesino parado en la carretera. A ver, sinceramente, no tiene ni pies ni cabeza que el asesino dejara su coche en la carretera. Solo hay 3 posibles explicaciones para esto. El asesino era un irresponsable o emocionalmente estaba descontrolado. El crimen no fue premeditado. O el coche no era del asesino o era robado y le daba igual que lo identificaran. Pero esto también implicaría tener una mayor planificación para huir con otro coche, un cómplice. Bueno, entonces vamos a ver una hipótesis diferente. Vamos a suponer que los cazadores circulaban delante de Sheila, no detrás. Los datos y las estimaciones horarias disponibles nos permiten descartar que los cazadores fueran en realidad delante de Sheila y no detrás, como se ha asumido durante años. Aunque el análisis técnico y las declaraciones hacen algo más probable que Sheila fuera la primera. La diferencia es mínima y con solo 1 o 2 minutos de variación. Todo puede invertirse. Los investigadores situaron a ambos en la collada hacia las 8:15, pero el margen de error es suficiente como para poder pensar que los cazadores pasaron primero. En esta hipótesis, tras esquivar un coche parado en la curva, quizá detenerse unos segundos, los cazadores siguieron adelante. Y poco después, Sheila llegó al mismo lugar y esta vez no esquivó, sino que frenó justo detrás del coche. ¿Por qué? Bueno, puede haber varias opciones. La luz de cruce izquierda de su vehículo estaba fundida, reduciendo su visibilidad en esa dirección. Quizá estaba distraída o intentando coger el móvil o simplemente poco acostumbrada a conducir en esas condiciones. La sorpresa y el desconcierto pudo provocar que Sheila se detuviera, bajara la ventanilla para ver mejor.
Sin embargo, la visibilidad seguiría siendo escasa por la oscuridad, la humedad y las gotas en el cristal. Es posible que abriera la puerta o se asomara medio cuerpo para intentar entender qué ocurría. Y en ese momento ya había quitado el seguro de las puertas. Su reacción inicial probablemente fuera pensar que alguien necesitaba ayuda, un accidente, un problema de salud, y quiso prestar auxilio. Pero esta hipótesis no resuelve todas las incógnitas. ¿Cómo acabó Sheila colocada en la posición de conducción? ¿Por qué el agresor no se apresuró ante el riesgo de ser visto, sabiendo que minutos antes habían pasado los cazadores? Aún así, imaginar que los cazadores iban delante y que Sheila frenó detrás del coche cambia la lógica del caso. Explica por qué ellos no vieron el coche de Sheila, pues aún no había llegado, y añade una dimensión psicológica, una joven preocupada por ayudar, no por huir. Esta versión no cierra el caso, pero sí rompe la rigidez de la historia oficial, recordándonos que en sucesos así las certezas absolutas son raras y que cada minuto cuenta para entender qué pasó realmente. Antes de terminar, me gustaría recalcar una cosa. El coche de Sheila había estado en el taller para hacer reparaciones y un mantenimiento. Pero entonces, ¿cómo es posible que tuviese un faro estropeado tras esto? El mismo mecánico le llevó el coche hasta el pub en la madrugada. Tuvo que usar las luces y darse cuenta de que una la tenía fundida. Por lo que es posible que hubiese otra teoría. Puede que alguien que conocía a Sheila, pero que no fuera un amigo, ni un exnovio, ni nada, sino alguien que se hubiese obsesionado con ella y que estuviese esperando el momento oportuno. Quizá no sabía qué sería aquella noche, pero estuvo en el pub y al ver que le devolvían el coche decidió actuar, porque sabía que lo usaría. Fue hasta donde estaba aparcado el coche y lo manipuló para fundir esa luz. Así sabría reconocer el coche sin problemas en la carretera. Esperó en el área recreativa y cuando vio a lo lejos el coche de Sheila, se hizo el accidentado y le pidió ayuda. Quizá le puedo decir que lo podía dejar en el pueblo, ya que con el mal tiempo y la niebla era peligroso ir a pie, podrían atropellarlo. Y pensad que ya no era de madrugada, eran las 8:15 de la mañana. Ya no tienes ese miedo que podrías tener si fuera de noche. Ella aceptaría y al entrar en el coche la amenaza con la pistola para que se meta en el área recreativa con intención de violarla. Él pensaría que sería dócil, pero puede que Sheila quisiera escapar del coche, de ahí que ella estuviera mirando hacia la izquierda, hacia afuera, y él, asustado, dispararía. Lo que no sé cómo explicar es el tema de dejar su coche en medio de la carretera a la vista de testigos o riesgo de un posible accidente y de tomarse su tiempo en la colocación del cuerpo teniendo en cuenta este hecho de su coche. Al final, cualquier hipótesis acaba arrojando más dudas que respuestas. Hasta aquí el caso de Sheila Barrero. Voy a hacer una breve conclusión de los datos para verlo en resumen y de forma conjunta. El acceso al coche con los seguros habitualmente activados es un punto clave y difícil de explicar sin que Sheila fuera engañada o amenazada. El crimen parece una ejecución rápida con un disparo desde el asiento trasero, aunque no se descartan movimientos previos que expliquen la posición final de Sheila. La doble manipulación del cadáver, primero al asiento del acompañante y luego al del conductor, resulta inusual y arriesgada, sugiriendo una posible carga simbólica o afectiva del agresor, pero que no encaja con una acción fría y exclusivamente funcional. El coche, visto por los testigos, no era el de Sheila, lo que elimina hipótesis de que el agresor estuviera en su vehículo desde el inicio y apunta a la posible utilización de un coche robado o prestado. Esta circunstancia, junto a la inexplicable decisión de dejar el propio coche del agresor visible en la carretera, contradice la idea de un plan perfectamente calculado y sugiere un componente emocional o impulsivo. Además, la hipótesis alternativa que sitúa a los cazadores delante de Sheila da una nueva visión,
Sheila podría haber frenado detrás del coche parado sin advertir a los testigos, actuando quizás para ayudar y no para huir, lo que añade complejidad a la escena. En definitiva, el caso está lleno de contradicciones y elementos que la versión oficial no explica completamente. Espero que con estos episodios se haya podido aclarar dudas y arrojar un poco de cordura a este caso. Por desgracia, veo muy difícil que se pueda llegar a encontrar al asesino de Sheila. Pero de verdad pienso que hay que reflexionar sobre todo lo dicho y que en vez de tratar de justificar lo injustificable, se debería de aprender de los errores y ponerles remedio para que ninguna familia más tenga que pasar por este infierno. Si os ha gustado el episodio, darle a me gusta, dejarme algún comentario con vuestra opinión sobre el caso y ya sabéis que podéis poneros en contacto conmigo a través de mensajes privados en las redes sociales de Twitter o Instagram o mandándome un email a crimenenserie@gmail.com. No olvidéis compartirlo con vuestros amigos y familiares y así me ayudáis a crecer. Muchas gracias por estar ahí y hasta dentro de 15 días.